Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Hang Up de Madonna la cantó el sábado pasado ahí en Copacabana, en Río de Janeiro. 1.700.000 personas estuvieron en vivo disfrutando del show de Madonna, el último de su gira de los 40 años, el Celebration Tour. Muy enojados en Brasil porque el gobierno de Lula decidió pagarle a Madonna en lugar de pagar las reparaciones de las cloacas de Río Grande, de esta comunidad que se ha visto azotada por las inundaciones en la última semana. Pero bueno, también pagó Temu, Yetu, perdón. El Temu es otra cosa. El banco que contrató a Madonna para su campaña de sus 100 años. Así que así acabó Madonna sus shows. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Bienvenidos a este programa y a esta estación que se llama Real, en radio-real.com, en Radio Garden, en Claro Música, en Alexa. Ustedes le dicen Alexa, pon Radio Real y se pone a andar. Así de sencillo. Y también obviamente en TikTok en Gonzalo Oliveros 0 y también en Instagram en Geoliveros. Bienvenidos. Bueno, vamos con los dos escándalos de las últimas horas. El primero, el que tiene que ver con el caso Casar. El pasado viernes, el presidente López Obrador le pidió al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que hablara sobre los casos de corrupción que tenía la paraestatal. Y tomaron como punto de muestra el caso específico, que ya solo puede estar 10 minutos en TikTok, ni modo. Luego nos pasaremos a Facebook. Tomaron como botón de muestra el caso de Mario Amparo Casar. Hoy en día, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, asesora de Santiago Krill en el sexenio de Vicente Fox, y hay que decirlo, es viuda hoy en día de un hombre que era coordinador de asesores en Petróleos Mexicanos en 2004 y que murió en circunstancias nada agradables. Debido a ello, debido a que murió siendo trabajador de Petróleos Mexicanos, el esposo de María Amparo Casar, ella cobra un seguro y cobra una pensión, la cual fue retirada de forma ilegal por el gobierno de López Obrador, acusándola de corrupción. Le pedí al director de Pemex que se informara más sobre este asunto que se trató el viernes, muy penoso, pero vinculado, según nosotros, a un acto de corrupción. Y se entendió mal o no se dieron todos los elementos, porque hasta hubo un manifiesto que firmaron personalidades que siempre, también dicho sea de paso, están en contra de nosotros. Son los abajo firmantes en todo lo que significa cuestionarnos, porque es un grupo que se constituyó durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Eso es lo que dice el presidente. Y después le llamó a Octavio Romero. Vamos a ir escuchando y voy a ir parando la explicación que dio Octavio Romero el día de hoy en la mañanera, si ustedes están de acuerdo, y vamos viendo en qué miente. Viendo la corrupción en Petróleos Mexicanos, y dimos a conocer una serie de acciones, una serie de empresas que habían incurrido en corrupción y cómo las habíamos combatido y recuperado los recursos. Uno de esos casos fue el de la señora, en este caso no era una empresa, pero era un acto de corrupción, de la señora María Amparo Casar, porque
ella ha venido cobrando desde hace más de 20 años, una pensión derivada del fallecimiento de su esposo, que era empleado de Pemex, pero que murió por haberse privado de la vida. Es importante, para tener muy claro las cosas, que la muerte de un trabajador en Petróleos Mexicanos conlleva toda una serie de prestaciones, en el entendido de que fue en funciones y que fue un accidente. Es decir, procede el pago del seguro, procede la pensión si hay un accidente, pero en el caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su vida, no procede ni la pensión ni procede el pago del seguro de vida. Ahí está mintiendo. Y más adelante vamos a leer el contrato colectivo de trabajo de Petróleos Mexicanos, que a su vez, debido a las características del mismo y de la empresa y por la Ley Federal del Trabajo, los beneficios terminan extendiéndose a los trabajadores de confianza. Bueno, pues hubo una reacción muy fuerte a partir del viernes que dimos a conocer esto. Los grupos de derecha, los adversarios del régimen, se vinieron con todo. Y bueno, pues esto nos obliga a dar más elementos, a aclarar más cómo estuvo este asunto del fallecimiento del esposo de la señora Casar. No dijo nada nuevo, pero como el viernes no estuvimos, voy a retomarlo, pero en realidad repitió lo mismo que dijo el viernes. Primero decir que el fallecimiento ocurrió el día 7 de octubre de 2004, y a las pocas horas de que sucedió el lamentable suceso trágico, se presentaron familiares, dos cuñados del señor Márquez Padilla, quien falleció, y su hermano. Entonces se presentó el señor Juan Rebolledo Gout, cuñado del señor Márquez Padilla. Se presentó José Ignacio Casar Pérez, hermano, también cuñado de él, del finado, hermano de la señora Casar, y se presentó Federico Javier Márquez Padilla, hermano del finado. Y hubo conocimiento de todo el proceso prácticamente a las pocas horas de que sucedió el asunto. Fíjense ustedes cómo habla y con gran conocimiento de causa de quienes llegaron. ¿Así revisarán todas las pensiones de Pemex para ver cuáles son los casos de corrupción? ¿O específicamente fue esta que la tenía muy puesta el presidente López Obrador y de hecho viene relatada en su libro Gracias, en donde habla de que hubo influyentismo en la manera en la cual Mario Amparo Casar tuvo esta pensión a partir del suicidio de su esposo? El viernes pasado yo escuché, pero además fue en muchos programas de radio, que la señora Casar señaló que ella pasaba de víctima a victimaria, que ella había sido la víctima de todo esto y que se había enterado, se estaba enterando de que la muerte del señor Márquez Padilla obedecía a suicidio. Bueno, pues yo creo que empezaríamos a aclarar, primero dando unos datos adicionales. Señor... A ver, antes de que quiera dar los datos adicionales, este miserable, nunca dijo eso Mario Amparo Casar. Hasta donde recuerdo solo dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva, en donde dijo que pasaba de víctima a victimario no porque supiera, apenas en ese momento, que su esposo se había suicidado. ¿Cómo va a enterarse en ese instante cuando al final del día viene hasta en el libro del presidente López Obrador? Solo que este hombre se le está olvidando la otra parte de la entrevista, en donde Mario Amparo Casar denuncia que su pensión como viuda de un hombre que era trabajador de Petróleos Mexicanos fue suspendida en febrero pasado y que ella había interpuesto ya un juicio para que de nueva cuenta se le pagara, porque hasta ese momento, el viernes en la mañana, no se le había explicado que había ya ahora otro tipo de elementos en su contra
juicios por corrupción por el caso de su esposo suicidado en Petróleos Mexicanos. Segunda mentira, en menos de 10 minutos. Márquez Padilla entró el día 1 de junio de 2004. El 24 de ese mes recibió un crédito de 447,000 pesos, un crédito sobre nómina, y el día 30 de ese mismo mes, antes de un mes de haber llegado, un crédito por 268,000 pesos para adquirir un vehículo. A partir de ahí, él entra como coordinador de asesores del director de administración de Petróleos Mexicanos. La señora Casar en ese entonces era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación. Bueno. Pausa. Lo que no dice, porque desde el fin de semana aducen que pidió un préstamo y que se quedó con el dinero Mario Amparo Casar, es que en los mismos documentos que doxearon y que por ello fueron publicados en redes sociales, está el pago del préstamo que hizo la propia María Amparo Casar. Pues prácticamente al día siguiente del fallecimiento, el fallecimiento fue el día 7 de octubre, el día 8 de octubre, el agente del Ministerio Público hace un peritaje donde señala suicidio. La investigación se abre por homicidio, pero ya al día siguiente ya hay evidencias del perito de que se pudo haber tratado de un suicidio. De manera que esto da pie a una investigación que se lleva aproximadamente 4 o 5 meses. Esto ocurre el 7 de octubre y en febrero ya la Fiscalía da a conocer el dictamen de cierre de ejercicio donde no hay homicidio, sino que lo que ocurrió, nadie privó de la vida al señor, el señor se quitó la vida 5 meses después. Pero es importante decir que la señora Casar, el día 15 de octubre, el día 7 fallece su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, no Petróleos Mexicanos, como dice el presidente, pues no tiene la culpa Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. A ver, está quejándose de que le pagaron rápido, es decir, Octavio Romero está reconociendo que la empresa que dirige tiene una enorme burocracia que va en decremento de sus trabajadores. Eso es lo que está diciendo, que se le hace extraño que se pague tan rápido una pensión cuando debiera ser así de rápido el procedimiento. Ahora, siendo muy honestos, hay casos en Petróleos Mexicanos que se paga así de rápido en accidentes de trabajo y en ayudas. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo que parece que no lo entiende Octavio Romero, pese a ser el director de la empresa por casi 6 años. Petróleos Mexicanos tiene trabajadores de primera que viven, muchos de ellos, en riesgo constante, igual que sus familias. Trabajadores que viven en plataformas, trabajadores que están en refinerías, trabajadores que momento a momento están poniendo en riesgo su salud, que están poniendo en riesgo su vida. Esa empresa, por ende, si uno de estos trabajadores sufre un accidente de trabajo o muere, debiera, de una manera rápida y expedita, ayudar a que su familia no pasara por un trance. Me extraña que el que hoy es director de Pemex esté cuestionando la rapidez para ayudar a una familia que está pasando por un trance de un suicidio, como lo está diciendo él. ¿En serio no se está dando cuenta del enorme error que está cometiendo? Fue algo muy rápido, ahí es el 7 de octubre y el 29 ya ella recibe
el primer pago de pensión, y el 19 de noviembre, un mes, 10 días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125,000 pesos mensuales, y el seguro a razón de 17,600,000 pesos que recibió la señora Casar, sin que se esperara al cierre de la averiguación. ¿Qué era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos los funcionarios anteriores? Esperar a que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Le voy a parar de nueva cuenta. Recuerden esto de una vez más. El señor Romero Oropeza está intentando justificar el retiro de la jubilación o la pensión de viudez de María Amparo Casar a partir de que su esposo se suicidó. Desde el viernes pasado están intentándolo hacer diciendo que la señora ya no vivía con él, que ya no eran pareja. Están intentando de todas formas crear un escenario en donde Casar hubiera utilizado sus influencias para con ello cobrar una pensión de manera ilegal. Acuérdense todo esto hasta el final. Dos cosas, dos apuntes. Que dio una entrevista a Carmen Aristegui, cierto. Dio otra entrevista a Javier Risco y a Gabriela Barkentin, pero esa fue esta mañana. Romero Oropeza se está refiriendo a las entrevistas del viernes pasado, siendo la más publicitada la de Ciro Gómez Leiva. Bueno, no fue así. En Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades, prácticamente le pagaron de inmediato y al final se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida, fue un suicidio y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. De nueva cuenta está mintiendo y en un momento lo vamos a ver. El otro dato que es importante señalar aquí es de que en esta andanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen, conservadores, fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer. Quiero leerles una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información que tiene que ver con resoluciones del Pleno del INAI sobre la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. No les voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí un párrafo que lo dice todo. Dice, no obstante, la mayoría del Pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. De nueva cuenta miente. Miente por una razón. Lo que tiene que proteger no es la investigación, tiene que proteger los datos de beneficiarios, los hijos de María Amparo Casar y el señor que se suicidó.
no son delincuentes. De hecho, Casar tampoco lo sería en el caso que todo lo que estoy diciendo fuera verdad. Por una sencilla razón. Al final de cuentas, quien tendría que haber actuado y haber negado la pensión tendría que haber sido Petróleos Mexicanos, no la señora Casar. Pero, ¿saben por qué no podía hacerlo Petróleos Mexicanos? Porque lo prohíbe su contrato. En la cláusula 132 del contrato colectivo, que, como les estoy diciendo, debido a la Ley Federal del Trabajo, los beneficios de este contrato pasan también a los trabajadores de confianza. Y si no lo saben los trabajadores de Pemex, pues aquí se los estamos informando. Dice lo siguiente, y vamos a leerla tal cual para que luego no digan. En caso de fallecimiento de un trabajador de planta, el patrón liquidará en la Oficina de Recursos Humanos del centro de trabajo respectivo gastos funerarios en los términos de la cláusula 125. Además, cubrirá al o a los beneficiarios designados las prestaciones siguientes. Seguro de vida, calculando el salario ordinario conforme a la siguiente tabla. Y entonces viene de cuánto a cuánto se les cubriría. Para este efecto, el mes se considera de 30.4 días. Prima de antigüedad, pensión post-mortem, que es lo que aquí estamos hablando. La liquidará directamente el patrón, es decir, Petróleos Mexicanos, y se calculará sobre el salario ordinario conforme el tipo de pensión elegido por el trabajador en las formas correspondientes de acuerdo a las siguientes opciones. Y son los tipos de pensiones que tienen: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Si es una pensión tipo A, se le dará durante 3 años 100%. Si es una pensión tipo B, durante 5 años 90%. Tipo C, 8 años y será el 80%. Tipo D será vitalicia en los términos del reglamento correspondiente. El salario ordinario referido en los incisos anteriores será el que corresponde a la última categoría de planta que hubiese ocupado el trabajador. ¿En qué momento el contrato dice que esto se elimina si es un suicidio? No lo dice en ningún lado. ¿Saben por qué no lo dice en ningún lado? No por una razón de beneficio a María Amparo Casar, sino porque los trabajadores de Petróleos Mexicanos, desde la época de Joaquín Hernández Galicia, lograron quitar eso para evitar que se tratara de tipificar como suicidio los accidentes de trabajo en las distintas plataformas que tiene Petróleos Mexicanos y en las refinerías. Entiendo que el señor Romero Oropeza no lo sepa, debido a que es un ingeniero agrónomo y no tiene conocimiento de cómo son las relaciones laborales y de cuándo vienen los distintos beneficios que tiene el contrato colectivo de Petróleos Mexicanos, y que también, debido a esta situación de la LFT, se extiende hacia los trabajadores de confianza. Es entendible. Pero solo quiero que ustedes, por un momento, se pregunten lo siguiente. ¿Por qué en toda esta discusión que estamos teniendo, y que además se ha extendido desde el viernes pasado hasta esta mañana de lunes, no ha aparecido el contrato del esposo de María Amparo Casar? Porque terminaría diciendo que tiene los beneficios de la Ley Federal del Trabajo y de este contrato colectivo que les estoy enseñando. Y que por ende, si comete suicidio, tendría pensión vitalicia la señora. Ahí se los estoy enseñando. Más allá de lo que diga el acta de suicidio o accidente de trabajo, aquí es lo que dice el contrato. Vuélvanlo a leer. No se necesita más que una lectura y comprensión para entender que lo que está alegando el presidente, mínimo, es un error. Y que además, cualquier juez que llegara a entrar esto, solo revisando el contrato colectivo, desecharía la denuncia. Solo que como saben que eso sucederá en los estrados, en el ministerio, lo que termina por pasar es que tratan de discutirlo en la arena mediática. No voy a defender a María Amparo Casar. Ella tendrá que defenderse y tendrá que decir si efectivamente es ilegal o inmoral. Tendrá que decir si efectivamente lo que están diciendo tiene bases. Pero si están tan seguros de su caso, ¿por qué no demostraron, tanto el viernes como hoy, que la denuncia tuvo procedencia en un juzgado?
Si están tan seguros que tienen todos los elementos para poder meter en la cárcel, no a María Amparo Casar, por las circunstancias que estoy diciendo, al final de cuentas, quien termina por aceptar o no que hay una jubilación serían los funcionarios de Petróleos Mexicanos en el 2004. Si están tan seguros, ¿por qué hasta este momento, uno, no han salido quiénes son los funcionarios, B, no ha salido la denuncia? Y por último, si están tan seguros, ¿por qué no hacen una revisión de lo que ellos dicen que está mal en el contrato colectivo de trabajo? Que puede haber quienes lo usen de forma inadecuada, cierto. En este mismo contrato de Petróleos Mexicanos están estipuladas las formas en que los trabajadores pueden utilizar los fondos de la empresa para hacerse cirugías estéticas, cirugías plásticas. Hay algunos que lo han utilizado para sus esposas para quitarse grasa, pero la realidad es que no están hechas para eso, sino regreso. Hay trabajadores de Petróleos Mexicanos que las necesitan porque sufren accidentes de trabajo. Y entonces imagínense ustedes que sufren una quemadura de 3er grado y necesitan una cirugía reconstructiva que no pagaría la empresa si no está en el contrato. Para todo hay una razón. Y por eso el contrato de Pemex como el de la Comisión Federal de Electricidad tienen tantos beneficios, tantas prestaciones para sus trabajadores. Pero de ello no quiere hablar el presidente. ¿Por qué? Porque estaría reconociendo que quiere quitarle beneficios a los trabajadores que necesita que voten por Claudia Sheinbaum. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si fueran un poco más curiosos, todos los analistas y periodistas cercanos al presidente hubieran entrado a ver este pequeño detalle. Yo, por supuesto, me lo sé, no crean ustedes, solo por curiosidad. Mi madre trabajó durante muchos años en Petróleos Mexicanos y sufrió accidentes de trabajo. Y sé perfectamente cómo se elaboran e incluso, porque lo decía una y otra vez, si me pasa algo más, ahí están ustedes como beneficiarios de mi pensión, que será vitalicia para ustedes. Entonces, es solo cuestión de seguir el hilo. Pero pareciera que en este caso no se quiere seguir el hilo, sino que lo que se quiere es confundir a la población. Y ellos son expertos en eso. Bueno, hay otros que quieren confundir y por supuesto tienen que ver con campañas. Esas campañas que dejan a un lado la inseguridad. Bueno, este fin de semana en Zacatecas hubo otra vez narcobloqueos porque, pues ya saben que se están peleando la plaza. No mames. No mames, güey. Pero ya saben ustedes que lo importante es lo que pasó con María Amparo Casar. A propósito, este fin de semana se anunció que ya ven que llevaron diésel para Dos Bocas. Falló el proceso. Y como falló el proceso para poder refinar el diésel, o para poder el proceso por el cual lo llevaron a Dos Bocas, se va a diferir de nueva cuenta su apertura un mes más. Nomás para que vean en qué anda el señor Romero Oropeza. Hubo debate. Bueno, antes del debate se anunció en Baja California que se encontraron los cuerpos de los 3 surfistas. De estos surfistas asesinados, australianos y norteamericanos, asaltados y asesinados allá en Baja California. Fueron parte de los 233 muertos de este fin de semana. Pero lo que importa son las campañas, ¿verdad? Lo que importa son las campañas. Y de hecho, le preguntaron a Claudia Sheinbaum sobre la estrategia fallida de seguridad del gobierno de López Obrador. Se maneja que en Guanajuato hay mucha Guardia Nacional y el Ejército, cuidando el estado de Guanajuato, aunado a la FESP. Pero no tienen órdenes de actuar Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República. Sí se ven que se pasean por todo el estado de Guanajuato, pero siguen los delitos, ya sea del fuero federal, del fuero estatal. En la Fiscalía General de la República solamente hay 15, 17 elementos para todo un estado. Entonces esa coordinación es por ambas partes, no por un solo estado. Debe de ser por la federación y el estado. Y si fallan los dos, le fallan a toda la población de Guanajuato.
Entonces, también una segunda pregunta sería, las madres buscadoras, ¿por qué tienen que ser ellas las que busquen a sus hijos? ¿No está el Estado, no está la Federación? ¿Dónde está la falla de la coordinación? Gracias. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué hace la Fiscalía del Estado de Guanajuato? Si yo fuera funcionario público y tuviera los datos, se lo diría en este momento, pero en percepción primeramente, ellos dicen que están investigando. No, bueno, pues la primera atención tiene que venir del fiscal de Guanajuato. Porque son delitos del fuero común. La sociedad no ve eso. La sociedad necesita seguridad. Nada del fuero federal, nada del Estado. Quiere seguridad. Por eso tiene que haber coordinación. La esencia es la coordinación. En la Ciudad de México yo hice una estrategia que siempre hablé de 4 ejes. Atención a las causas, más y mejor policía, investigación e inteligencia y coordinación. Para detener un delincuente, tiene que haber una carpeta de investigación, sustentada en pruebas, presentada ante un juez que dicta una orden de cateo, una orden de aprehensión. El problema aquí es que el gobierno estatal se ha dedicado a decir que este es un problema de la federación. Y si es coordinación, acabo de presentarles Zacatecas y el asesinato de 3 surfistas en Baja California. ¿También es problema de la Fiscalía? Que ahí sí está coordinada con el gobierno de Zacatecas y con el gobierno de Baja California. ¿O es una mera mentira? Yo voy por la segunda, sinceramente. El problema de esto es que ella es la candidata del oficialismo, pero la candidata de la oposición anda perdida. El 2 de junio vamos a ganar, no tengan duda, pero necesitamos que no tengan miedo. Va a haber amenazas. Aquí nadie va a tener miedo. Yo no tengo miedo. Yo estoy con ustedes. Sí vamos a poder. Ya empatamos en las encuestas y esta semana vamos a rebasar a la Sheinbaum. Lo necesito el 2 de junio. Morena se va a ir. Vamos a construir un país unido, sin odio, sin división. Morena representa la Santa Muerte. Nosotros representamos la vida, la verdad y la libertad. Por eso vamos a ganar. No tengan duda, este 2 de junio vamos a ganar. Miren ustedes nada más. Morena representa la Santa Muerte. Olvídense de todo lo demás porque pues en las encuestas, yo no hablo de encuestas en este programa, pero si vamos, pues en la encuesta de Grupo Reforma, pierden Jalisco y Nuevo León. La alianza pierde en Jalisco y Nuevo León y se queda arriba Maynes. Y miren que no le ha ido tan bien a Maynes en Jalisco, pero por lo pronto va ganándole a le va ganando a Xóchitl Gálvez y queda, sí, muy lejos todavía de Claudia Sheinbaum, no solo para que vayamos entendiendo en dónde andamos. Este discurso de la Santa Muerte tiene que ver con el famoso escándalo de la playera, que se volvió con un significante distinto y que volvió a tratar Laura Aro en el debate de este fin de semana en Puerto Vallarta. Sabemos que al partido Morena le encanta hablar de la muerte. Idolatran a la muerte y permanentemente han llamado a hacer pactos con Satanás para lograr sus objetivos perversos. Nosotros regresaremos el seguro popular para que haya medicamentos, atención médica todos los días. Vamos a regresar el gran programa de los médicos de barrio. De la mano. Este debate tuvo de todo, tuvo absolutamente de todo. Hubo cosas que dijeron los candidatos y hubo cosas que se confrontaron los candidatos. Claudia Delgadillo dijo una mentira. Quiero decirles que el tema de inflación en el 2023 fue del 0%. Estos son índices que tenemos a nivel nacional. Pues es mentira, claro que hubo inflación. Y si no, que le pregunten a la gente en la calle para que se den una pequeña idea de cómo está la situación en la calle. Ahora, hubo una propuesta que mucha gente se burló de Claudia Delgadillo, pero que de hecho ya es una política pública en Guadalajara.
Vamos a hacer. Habrá apoyos para que ustedes puedan construir arriba de la casa de sus papás, pero ustedes tengan su escritura, o arriba de la casa de sus hermanos, para que ustedes entonces no tengan que salirse a irse a vivir a Tlajomulco, donde ahora tenemos casas abandonadas. Lo voy a hacer porque amamos a nuestra gente y porque queremos que tengan certeza de que su vivienda estará muy cerca a su lugar de trabajo. Muchas gracias. Las casas abandonadas son el famoso Chernobyl, que no se construyó en el gobierno de Alfaro, ¿eh? Solo hay que decir que se construyó en el gobierno de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? Ah, me viene a la mente a alguien, pero no sé. Y esto que dice Claudia Delgadillo de las casas, pues nos lo dijo aquí Verónica Delgadillo apenas la semana pasada. Así que, pues para quienes la critican a Claudia Delgadillo, pues aguas, porque está más o menos por ahí. También habló Pablo Lemus de casas, solo que de las casas de Claudia Delgadillo. Movimientos inmobiliarios, verdaderamente el cártel inmobiliario es de aquellas candidatas que ocultaron viviendas en Puerta de Hierro y que aquí negaron en el pasado debate, o que su socio y por supuesto financiador, Carlos Lomelí, que hizo este tremendo desarrollo que gentrificó a muchísimas personas en el municipio de Zapopan. Bueno, sí, gentrificó porque llevó, pero también pues lo construyeron en humedal. El gran problema que hay de esto es que no hay quien se salve. Fíjense, nada, estaba pensando ahorita que veía eso, la cantidad de periodistas jaliscienses que se han hecho millonarios a partir de los buenos favores que han hecho para unos y para otros, ¿no? Algunos que viven ahí en Puerta de Hierro y otros en el Lobby 33, nomás para que nos veamos más o menos por dónde está. Miren, todo el debate fue una repetición de algo que ya habíamos visto, a excepción de un momento en el cual Laura Aro le dice a Pablo Lemus que él es el empleado del mes y que él es el candidato del borracho, es decir, de Maynes, mientras que ella es la candidata de Xóchitl Gálvez. Y la respuesta de Pablo hacia Laura Aro y hacia también las acusaciones de Claudia Delgadillo termina por haber un zipizape que pareciera que los moderadores no saben cómo tratar, pero tiene que ver con el formato del debate. Absolutamente no es ninguna violencia. Por el contrario, y Laura, te agradezco este comentario, sabía que Alito te había pedido ese favor, porque las dos son hijas de Alito y son hijas del PRI. Candidato, ha concluido su intervención. Había terminado también. Por alusiones y por violencia política candidata, de género. Aquí está mi señor padre, y mi padre se llama José Luis Aro. Candidata, esto es violencia política de género. Tendrá, por eso tienen candidata, que retirarle la candidatura a le Pablo recordamos, Lemus, candidata, que en su oportunidad tendrá. A mí mi padre se encuentra aquí. Candidata, que tú niegues a tu partido, candidata, esa es otra realidad. Bueno, pues ahí se pelearon. Obviamente después de eso, en su siguiente intervención, Laura, pues utilizó algunos minutos para hablar al respecto. O sea, Jorge, pero particularmente a las niñas que jamás permitan la violencia de género. Aquí el candidato Pablo Lemus se molestó porque le recordé quién es su candidato, el que siempre anda borracho. Aunque él quiere estar aquí y ser el candidato de Xóchitl Gálvez y que está promoviendo una campaña ilegal que ya ha sido denunciada porque es un delito. Por eso se molesta y me violentó. En este momento hago público que mi equipo está preparando la queja por violencia política de género en contra de este misógino Pablo Lemus. Y también quiero exigir a la autoridad electoral solicitar de manera respetuosa a las consejeras que le den inmediato trámite e inmediata atención. Pablo dijo que yo soy hija del dirigente nacional de mi partido. Pablo, yo no niego a quien me ha dado oportunidades, que ha sido el PRI y que hoy soy la candidata de esta gran alianza. No como tú, que llamaste a tu partido que es una bola de arrastrados. Así le dijiste a tu dirigente estatal y a quien buscaba ser candidato a gobernador, hoy a quien es el candidato de tu partido. Yo jamás morderé la mano de quien me ha abierto las puertas de la confianza como tú lo haces. Y sí, no hay peor persona, no existe peor persona que los que existen políticos. Pues miren ustedes,
después de esto, hubo una rueda de prensa en donde los periodistas confrontaron a Laura Aro sobre lo que había sucedido y al final también la cuestionaron sobre, bueno, pero tú le dijiste a Pablo Lemus que él era el candidato del borracho y que era el empleado del mes, y luego Claudia Delgadillo le dijo Pablo Alfaro y a ti nada te dijo, bueno, ya saben ustedes, y se armó la rebambaramba. Es un poco contradictorio hablar de violencia política de género y al mismo tiempo hablar o calificar de borracho al candidato Mario. Eso es violencia política de género, compañero. Violencia política de género es la que se comete en contra de una mujer. Pero, digamos, no es como contradictorio decir insultar. Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Es un borracho, ¿sí o no? ¿Sale borracho? Sí. ¿Cuál es la mentira? ¿O cuál es la violencia? No hay agresión. Entonces sale borracho. Ya la otra, ¿no es también como frivolizar un poco el tema de la violencia contra las mujeres? ¿Tú crees que sea frivolizar que me llamen que yo soy hija de alguien que no soy? ¿Tú crees que eso es frívolo? Porque entonces lo que tenemos que entender también los medios de comunicación es una reeducación y es una visión de nuevas masculinidades. ¿Tú crees que sea normal que a las mujeres las estén matando a 11 mujeres todos los días? No. ¿Tú crees que es frívolo denunciar violencia que sufren contra mía? Yo es mi derecho. Yo tengo derecho a denunciar la violencia política de género. Y no me voy a callar nunca. Denuncié a la gobernadora Laida Sansores y hoy está inhabilitada para ejercer un cargo público por la violencia que ejerció también en mi contra. ¿Frivolidad? Frivolidad es la que sucede en Movimiento Ciudadano, que manda luego a medios de comunicación a tratar de desviar la atención. Gracias. Candidato, buenas tardes. Buenas tardes. Por acá. Gracias. Quitando el tema de violencia política en relación de género, dejemos de violencia. Poner calificativos a otra persona, sea un hombre o sea una mujer, no es violencia porque pareciera que se mide diferente. Y me explico, porque por ejemplo, hacer un símil de una víbora que cambia de piel, hablando de su contrincante, Claudia Delgadillo. ¿Quién dijo eso, perdón? Habló de una... No, pero ¿quién dijo que Claudia Delgadillo? No, habló de... Tú estás diciendo Claudia Delgadillo, yo estoy diciendo Claudia Delgadillo. No, pues, dando a entender de una persona... No. Una cosa es que te violenten y te señalen y otra cosa es dar a entender. Yo jamás he dicho de ella. Una víbora es un animal que cambia de piel. ¿Cuál es el tema? Sí, pero usted está hablando de una persona. Digo, si no habla de ninguna persona. Dime qué persona habla. Pero estamos hablando, no vamos a jugar un juego de palabras. No, si es que el juego de palabras luego genera confusión en la audiencia. La siguiente pregunta, por favor. Pero eso también es violencia de género. ¿Qué violencia de género cometí yo? Es que pareciera que insisto que la violencia es de una... La siguiente pregunta, por favor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es violencia? ¿Contra los periodistas? ¿Qué violencia? Órale. ¿Cuál es el tema de las víboras? Las víboras son animales que cambian de piel. En el primer debate lo dijo. Yo no lo dije en el primer debate. No lo acabo de decir. No, en el primer debate le dijo, tú cambiaste de partido como las víboras cambian de piel. No, yo lo acabo de decir. Los tres debates y en los tres debates se lo ha dado a entender. Pero yo no se lo dije a ella. Sí, claro que sí, porque la volteé a ver y le decía, pero yo no se lo dije a ella. Y volviste la mano. Está grabado. También se lo dijo desde el Pues sí, pero eso no es violencia política de género. Ya. Es la que se comete contra mí. Contra de las mujeres por el simple hecho y la simple condición de ser mujeres. O sea, tiene que ser nada más de hombre a mujer, no de mujer a mujer. Es que no vale. Es que igual esa es la condición de la violencia política de género. Sí, es que hay que educar. Es muy curiosa la manera en la cual hay debate con los periodistas, sinceramente. Pero pues, los debates se han vuelto una cosa tremenda, pero tremenda en el país. Ayer hubo un debate en San Pedro Garza García, en donde Lorena Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano, denunció a Mauricio Fernández, candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, y miren lo que sucedió. Un San Pedro seguro no se logra ni con pactos ni con grupos rudos. Yo ya expuse el cómo sí. Por años se nos ha vendido la idea de que Mauricio blindó San Pedro. No es verdad, es un mito. Lo que hizo fue pactar con el crimen organizado. Hay grabaciones y reportajes periodísticos que lo confirman. Mauricio, comentas que arreglaste el tema de seguridad. Los sanpetrinos tenemos memoria. Todos sabemos que existió tu grupo rudo, los presumiste, los defendiste y aceptaste pagarles. No podemos permitir que regreses y que lo hagas con estas acciones que están fuera de la ley. Lo que hiciste es el problema, no es la solución. No juegues con los sanpetrinos. San Pedro necesita orden, inteligencia y coordinación.
Y a diferencia de Mauricio, que no puede hacer esto, yo sí puedo. Perdón. No hay tiempo. Perdón, yo no voy, pero no estoy viviendo un debate. No creo que esté acusando estupideces de una señora que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Yo me retiro con mucho respeto. Vamos al segundo bloque. Que no sepa ni de los temas. O sea, hay ahorita una serie... Tengo que continuar con el tema, candidato. Por reconocer el trabajo en seguridad y por haber blindado a San Pedro. Si no tienen la menor idea de lo que está hablando... No es posible. Bueno, pues vamos al segundo bloque. Gracias, candidato. Ahora bien, para el segundo segmento... Gracias, candidato, y se fue. Mauricio Fernández terminó yéndose, pues porque pues ya, ¿qué le hacían? Pero si esto que vieron ustedes les parece ridículo, hay cosas un poco peores. Los árboles nos ayudan, es el pulmón del medio ambiente, y yo supongo que es importante que enfaticemos en los árboles para que podamos así llevar a cabo una contienda de concientización a los demás. Perdón, me estoy abrumando. Bueno. Así escucharon ustedes, pero si creen ustedes que esto es lo peor, no, hay cosas aún peores. Además, tengo una mascota. Se llama Orejita. Sí, así escucharon bien. La candidata al gobierno de Yucatán por Movimiento Ciudadano prefirió hablar de su mascota llamada Orejita. Pero si eso no es suficiente... Se levanta el telón y comienza el show. Muy buenas noches. Circo Teatro Yucatán presenta el mejor circo político a 4 pistas. Esta noche, los candidatos tratarán de convencer al público que son su mejor opción. Cantarán y bailarán por las calles, comerán cochinita en el mercado, tomarán la selfie contigo y viajarán en el vaivén. Ocurrencias, comedia y magia, todo para lograr tu voto. No está tan perdida la señora. Lástima que lo que está perdido, sinceramente, sea el ciudadano. Conversaciones. Les voy a poner a continuación la conversación que tuve con Diana González, candidata de Fuerza y Corazón por Guadalajara, la candidata del PRI, del PAN y el PRD al gobierno tapatío. Platiqué con ella hace una semana y aquí lo escucharemos ahora aquí en Real. ¿Amor de tu vida o voy a hacerlo? Yo soy Diana de Guadalajara. Crecí en el barrio de San Antonio y trabajando duro estudié Derecho en la UDG. Soy mamá de 2 jóvenes y sé que el miedo más grande es que los hijos no vuelvan a casa. Por eso voy a trabajar desde Guadalajara, porque tu lucha es como la mía y como la de miles de tapatíos que sabemos cómo cambiar las cosas. Tú y yo juntos haremos de Guadalajara la mejor ciudad para vivir. Diana González, candidata a la presidencia de Guadalajara, Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco. Llegó la hora del cambio. Vota. ¿Cómo estás, Diana? Gonzalo, encantada de recibirte por acá en Guadalajara. Espero que vengas más seguido. Muy bien. Fíjate, le decía a Diana, y se lo digo a mucha gente, que me cuesta mucho trabajo venir últimamente a Guadalajara por actividades. Y veo muchas cosas cambiadas en la ciudad y otras no tanto. Y creo que una de las cosas que es un común denominador en cada una de ustedes, mujeres candidatas que he entrevistado sin importar el partido político, es que les ha costado y les cuesta más trabajo dentro del andamiaje o de la estructura ideológica y partidista que lo que podía costarle un hombre. Pues yo creo que más bien hasta cultural, ¿no? La verdad es que creo que el avance en los derechos políticos, sobre todo de las mujeres, se ha dado muy rápido, relativamente, y a lo mejor no lo hemos hecho junto con los hombres, ¿no? Nos han capacitado a las mujeres respecto de la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades, pero a veces a los hombres no se les capacita al mismo tiempo, y creo que ahí es donde tenemos el problema. O sea, nosotros ya entendemos muy bien, pero a veces los hombres no lo entienden igual, ¿no? La sociedad en su conjunto. Igual quienes son más grandes a lo mejor que nosotras, igual como que también están educadas en un modo diferente. Así que bueno, pues yo creo que es parte de, y también una sociedad aquí en Guadalajara, en Jalisco, pues es una sociedad todavía que sabemos que es mucho más tradicionalista, vaya, más provincia. Muchos decimos de acá, Guadalajara es un rancho, ¿no?
No solamente porque nos encontramos en todas partes los propios tapatíos, sino porque también la forma de pensar a veces sí funciona como más de provincia, más pro familia, más valores, más, ¿no? Y también incluido un poco, yo creo que el machismo. Pero me imagino que pasan dos cosas. Uno, que sí hay como una mayor exigencia de cierto sector de la sociedad hacia las candidatas mujeres, pero también hay un recambio. O sea, sí veo que hay entre la gente, pues no solo entre los millennials, sino también entre un sector de los exennials y los Gen Xers, que sí entienden de una manera diferente la política y la política hecha por mujeres. Sí, empieza a haber, yo creo que este entendimiento que es normal, que con el tiempo se tiene que dar y se va a dar, porque además creo que le podemos poner un sello muy específico a lo que es el ejercicio de la política. Normalmente, por ejemplo, yo me pongo a ver, yo tengo 2 hijos, los dejé todo el tiempo en guarderías. Si hubieran sido guarderías atendidas por hombres, no sé por qué, seguramente no los hubiera dejado, ¿no? Las guarderías siempre piensas que van a ser mujeres quienes se hagan cargo de tus hijos. Es decir, las mujeres como que de por sí tenemos más confianza, generamos más confianza hacia la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser el sello distintivo de los gobiernos de las mujeres, espero, aquí en Jalisco, que sean gobiernos más honestos, más transparentes, con más sensibilidad, ¿no? Como recuperar estos valores que sí se han perdido mucho en el gobierno, de la sensibilidad, de la empatía, del sentido común, combinado con la inteligencia. O sea, creo que ese sí es un gran valor de las mujeres. Pero lo que comentábamos, realmente sí creo que a nosotras siempre se nos exige un poco más. Y de verdad que vengo de un mundo, pues yo nací en un mundo muy, muy machista. Vaya, yo he crecido en la política al margen de la paridad, ¿no? No nos tocó a algunas empezar con estos conceptos de paridad, sino irte abriendo camino sin estos conceptos. Entonces, no lo digo en un afán como de, ay, pobrecitas de nosotras, no, hombre, pero sí es cierto que hay un poquito más siempre de exigencia hacia las mujeres. Aquí en Guadalajara, en Jalisco, creo que se siente más. He tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México y creo que es diferente, creo que se acepta mucho más la participación de las mujeres. Me imagino que será uno de tus temas o ejes si llegas a gobernar Guadalajara. ¿Cómo puedes hacer que haya una mayor equidad entre hombres y mujeres? De hecho, uno de mis ejes de gobierno precisamente plantea el ser una ciudad más humana y ya empezamos. Nosotros no podemos concebir un sentido de justicia sin que haya la participación de la mujer real, no que nada más sea para la palabra y para quedar bien. Entonces, de hecho, en mi planilla hay de 24 integrantes, hay 16 mujeres. O sea, ya van 16 mujeres incluidas. Y estamos proponiendo que nuestro gobierno pueda ser el primero paritario en la historia de Guadalajara. A ver, quiero tratar un poco más del tema de la equidad, porque me quedé pensando en algo. Es una elección sui generis. A ver, de las candidatas a la presidencia, pues obviamente las 2 punteras son mujeres. En la candidatura al gobierno de Jalisco, de los 3 candidatos, 2 son mujeres. En la alcaldía de Guadalajara, de 3 candidatos, 2 son mujeres. ¿No? Que creo que es algo inédito. Y casi vamos a hacer 3, nomás que Chema se atravesó ahí a fuerzas, pero... ¿Quién iba a ser la otra, Mara? Bueno, se hablaba mucho, de María Padilla. Yo creo que ella María es la que más sonaba para ser ya así como muy segura y de repente el otro obsesionado no dejó, pero a mí me daba mucha alegría pensar que fuéramos 3 mujeres. A ver, ahorita vamos a hablar de tus contrincantes porque me imagino que vamos a hacer un poco de contraste, pero antes de eso platicabas que a ti te tocó pues ir por el camino complicado. Robert Frost diría que te fuiste por el camino menos transitado, ¿no? ¿Cómo comenzó tu carrera política? ¿Por qué estás hoy aquí sentada platicándome de tus propuestas para alcalde de Guadalajara, alcaldesa de Guadalajara? Fíjate que fue muy chistoso porque la verdad es que nunca participé en política. Yo era muy nerd en la escuela, entonces estaba enfocadísima con que yo tenía que estudiar. Fíjate, yo nací en el 78, no hagas cuentas ni digas nací en el 78. En ese tiempo, la educación pública obligatoria era hasta la primaria. Luego vinieron reformas para que fuera la secundaria y luego para la educación media superior o la preparatoria. Entonces, cuando yo salí la primaria o iba a salir, prácticamente pues estaban medio jodidones acá en mi casa y pues que ya no estudia, al cabo que está bonita casa bien y ya, ¿no? O sea, ¿se va a casar para qué?
Y yo como era muy estudiosa y tenía muchas ganas de estudiar, realmente me gustaba, pues ya insistí, mi mamá me pagó ahí la inscripción de la secundaria y ya seguí la secundaria y luego fui a Politécnico y así. Entonces yo estaba muy enfocada con el tema de estudiar y superarme y veía la política, yo creo que como la ven todos los ciudadanos, decían no sirve para nada, esto nada más, o sea, no nos ayudan en nada los ciudadanos, etcétera. Y estaba muy pegada al tema de la superación personal, estudiando, trabajaba un montón. Estaba en la Universidad de Guadalajara, de hecho me invitaban al consejo por los promedios y nunca me interesó participar. De casualidad conocí a un diputado de Acción Nacional que en ese tiempo era presidente del comité municipal del PAN. Me pidió que le ayudara con un informe, así de gratis, de compas. Dije, órale, me gustaba, de verdad me gusta mucho el estudio, hacer cosas. Y a través de él conocí como los principios de doctrina y me gustó mucho. O sea, conocer como los pensadores de Acción Nacional, el humanismo político y toda esta parte, realmente me gustó. Me invitaron a trabajar, yo soy abogada, entonces trabajaba en un despacho de abogados y no me gustaban los embargos, lanzamientos, decía, no, yo no estudié para hacer esto. O sea, derecho mercantil. Hacía mercantil, civil, familiar, penal no, por cierto, porque decía el abogado, el penal no es para las viejas, literal, ¿no? O sea, muy ameno el abogado, pero decía, el penal no es para las viejas, hay que hacer, ustedes váyanse a lo civil, mercantil y familiar. Entonces, me tocaba a veces hacer estas partes y no, yo dije, no nací para esto, no estudié para esto. Conocí el servicio público, me invitaron a trabajar como abogada del ayuntamiento y la verdad es que a mí me tocaban, por ejemplo, los miércoles ciudadanos, ¿no? Y ahí iba el presidente principal y todos los funcionarios públicos, los más alto nivel, y a resolverle a la gente lo que necesitara, ¿no? Ibas a las colonias, o sea, sí o sí, todos los miércoles estaban ahí resolviendo. Y la verdad me gustó mucho esta forma de trabajo, como muy cercana al ciudadano, como siempre había forma de ayudar a la gente. Me gustó y empecé a trabajar en campañas políticas, tocando puertas, pegando calcas, promoviendo a los candidatos. O sea, así empecé la vida política. Me gustó mucho, con mucha convicción. Pero aquí nunca crecí más que eso, ¿no? Estuve, y feliz. La verdad es que ni siquiera como que lo esperaba, era muy feliz en el servicio público, luego en el Congreso del Estado haciendo leyes como asesora, y justo cuando voy a México, por eso te decía que en México es muy diferente, o sea, vaya, haciendo lo mismo, siendo asesora allá, pero en la Cámara de Diputados, la verdad es que empecé a integrarme a una vida política muchísimo más formal. Digo, hubo un momento que yo decía, estoy sentada tomando decisiones con el presidente del partido a nivel nacional, en ese tiempo Gustavo Madera, con quienes lo acompañaban en la planilla en su reelección, que era Ricardo Anaya, que era Marco Adame, Santiago Krill, o sea, ¿sabes? Y me escuchaban. O sea, yo podía dar opiniones y hasta decía, ay, me van a callar, me van a mandar por el café. Y no, o sea, era como, sí, ¿qué opinas? Y tú, es muy buena idea, sí, hay que implementar eso. Entonces, yo ya pude crecer mucho políticamente, ¿no? Entonces, cosa que acá, pues te digo que en todo este tiempo que participé, pues a eso me dedicaba, a tocar puertas, a pegar calcas, feliz, lo hacía feliz, pero como que nunca sentí ser considerada para algo más, y allá sí, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es la historia de mi vida en la política. Allá en México fue donde a mí personalmente, pues me dieron más oportunidad de crecer, de dar ideas, de implementar acciones. Pero fíjate, te escucho y me queda muy claro que uno va a la Ciudad de México y piensa en las enormes oportunidades de desarrollo que se pueden tener de todo tipo, pero que son oportunidades que se tendrían que desarrollar también aquí en Guadalajara. Debería. ¿Cuáles serían tus puntos en donde ya saber por dónde tenemos que darle reboot a Guadalajara y empezar a ver por dónde crecer en caminos que hoy, en tu opinión, no se está haciendo? Bueno, creo que tiene que ver también con la propia dinámica de la Ciudad de México, ¿no? No me fui a Ciudad de México a un congreso local, sino que me fui a la Cámara de Diputados. O sea, no solamente fue Ciudad de México, sino también el contexto, ¿no? Era el reflejo de todo el país. Así es, entonces, y estaba ya trabajando en la coordinación directa del grupo parlamentario del PAN, y luego me invitaron a trabajar en la campaña nacional. Ahí, por cierto, hoy mi presidente Marco Cortés era el coordinador de Gustavo Madero para la reelección. Entonces,
creo que también fue el contexto, ¿no? O sea, el irme a trabajar a una Cámara de Diputados, en la coordinación del grupo parlamentario, y bueno, en ese tiempo estaba el tema del Pacto por México, todas las reformas del Pacto por México, entonces era un momento de muchos cambios en el país. Este pacto que hoy en día es así, decir, participar en el Pacto por México es como satánico. Sí, exactamente, de los neoliberales. Sí. Y bueno, a lo mejor fue también el contexto, ¿no? Pero para mí fue como una impresión o sea, wow, Ciudad de México sí tienes oportunidades de ser escuchado. Es que yo estoy convencido que eso puede pasar en Guadalajara. Mira, si tuviéramos que hacer, lo vuelvo a decir, así como la Ciudad de México es el Manhattan tropical, con toda la neurosis, pero con otro tipo de clima, Guadalajara es como el Chicago occidental. O sea, sí tiene estas características en donde puede tener un dinamismo empresarial y político muy característico, pero tiene también como otro aire de bonomía que permite que la gente tenga también otro tipo de convivencia que no se puede dar en la Ciudad de México por ser tan grande y tener sus propios conflictos. De hecho, yo también creo que Guadalajara tiene que ser una ciudad de creadores, ¿no? Una capital de la innovación, de la cultura, o sea, tiene todo para hacerlo. Entonces, creo que no se ha invertido, por ejemplo, lo suficiente para poder crear tecnología que nos lleve a ser una ciudad innovadora, una ciudad de creativos, de creadores. Y justo también es otra de las propuestas, ¿no? Si hoy se dedica el 0.5% del presupuesto anual para crear esta infraestructura, pues nosotros poder implementar un 5% del presupuesto, elevarlo, para que sí seamos una ciudad vista ante el mundo como creativa y de creadores, ¿no? Vaya, un hub, de hacer aquí realmente un hub de tecnología. Eso sería en la parte como de una apuesta específica. ¿Cómo estás viendo tú la seguridad en Guadalajara? Que creo que es uno de los grandes pendientes, no solo a nivel local, sino a nivel general en el país. Caray. Sí, yo digo, sinceramente, como persona, me preocupa muchísimo. Creo que es el tema que más me preocupa. Digo, convencida de que el derecho humano importante, el más importante a salvaguardar, pues es la vida. Si no tenemos vida, no podemos tener nada más. Entonces, me preocupa mucho la falta de valor que ha habido por la vida, cómo se ha incrementado el asesinato de personas, las desapariciones, pues bueno, la crueldad con que son tratados además las víctimas de delitos. Realmente es muy preocupante, y acá en Jalisco, pues en Jalisco y en Guadalajara no nos salvamos. Aunque a mí me tocó ser, pues estoy con licencia de presidenta del PAN a nivel estatal, y nos tocó andar mucho en el interior del estado, y Gonzalo, ya de verdad que estamos en un momento muy descompuesto, en un tema de la seguridad de tu vida, en donde ya tenemos criminales que nos transitan las carreteras, que nos toman la credencial de elector al entrar a los municipios. Sabemos que hay, digamos, pequeños narcogobiernos en los municipios. O sea, es un tema serio, complicado, difícil de abordar, pero de verdad que tenemos que ser valientes y darnos cuenta de una realidad que no está fácil de aceptar, pero que estamos viviendo. Ahorita que estamos nosotros recorriendo mucho las colonias, a mí me encanta la gente, me gusta muchísimo, creo que eso es lo que te da el pulso real, ¿no? Las encuestas te dicen una cosa, el gobierno te dice otra, vez hasta los medios de comunicación te dan una perspectiva, pero cuando vas a la calle, la gente te dice cómo están las cosas. Y la verdad es que sobre todo al oriente de la ciudad, la parte, pues, digamos, económicamente más complicada, la gente está sufriendo mucho, de verdad preocupada con el tema de ya el cobro de plazas en los puestos, en los mercados, preocupados porque en cualquier momento les dan los bajones de las cortinas y se meten y los roban, porque ya hay gente que te topas ahí que te dicen, a mí me levantaron a un hijo, ¿no? Yo siempre les digo, mi mayor miedo es que me desaparezcan un chamaco, ¿no? Creo que para cualquier mamá. Y que te diga la gente, a mí me levantaron a mi hija o a mi hijo, ay no, o sea, sí es algo creo que es lo más duro. Pero, a ver, yo te preguntaría, ¿y a quién responsabilizan de esto? O sea, porque yo entiendo que hay una víctima, y la víctima es la sociedad, la víctima es el padre que le asesinaron o le desaparecieron un hijo. ¿Ellos entienden quiénes son los victimarios? Que no solo es una cuestión de el narcotráfico, el crimen organizado, sino también de la ineficacia del modelo de seguridad. Así es. Fíjate que yo siento que la gente ha normalizado, por un lado, pero también por otro lado, la gente está cansada. O sea, también dicen, ya basta.
porque nada más se la pasan echándose la bolita entre que el gobierno municipal, el estatal y el federal, y nadie hace nada, y los ciudadanos estamos solos, porque no solamente es que vivan como víctimas los delitos, sino que vuelven a ser revictimizados con la inacción nuevamente de las autoridades. Es decir, a mí me queda clarísimo que esta política federal de los abrazos, no balazos, es lo que nos tiene como estamos hoy. Definitivamente no funciona, los criminales están en total impunidad, pero también sí puedes decir, ok, y aparte el gobierno federal no solamente ha abrazado a los criminales con esta política chistosa, sino que además han debilitado a los municipios y a los estados, por ejemplo, con estos recursos que antes se dotaban para que pudieran fortalecer a sus policías municipales y estatales, ¿no? Y que retiraron, sobre todo los municipios, los han golpeado muchísimo. Pero aparte, Gonzalo, yo creo que también debemos de considerar que ni los estados ni los municipios se han preocupado por abrazar a las víctimas. O sea, tú vas también aquí al Palacio de Gobierno y también está cercado. Y hay una negación por parte de las autoridades. Vaya, ya es como, pues, ¿qué hago? O sea, esa es la forma en que nos están respondiendo nuestras autoridades. Pues tienes que hacer algo. O sea, tienes que hacer todo lo que está de tu mano para proteger a la gente. O sea, no puedes vivir con esta irresponsabilidad tan grande que ya tenemos en los gobernantes que se lavan las manos. Se lavan las manos o están rebasados. O sea, a mí la percepción que me da es que hay una combinación macabra, o sea, de muchos factores, pero fundamentalmente el primero, hay una política federal de combate a la inseguridad muy equivocada. La segunda, hay un recorte que afecta de forma importante a las policías estatales y locales, lo cual hace que no puedan hacer mucho más. La tercera es, pues obviamente, ante estas dos cosas hay un incremento en la fuerza en la fuerza física y en la fuerza de tiro del crimen organizado. Y la última, claro, pues tanto la incapacidad como la indiferencia de no, pues yo para qué me voy a meter en esto, si no voy a terminar asesinado, pues mejor me voy a echar un paso para atrás. Lo dices perfectamente bien, la indiferencia, pero el problema es la indiferencia, ¿no? Mira, tenemos el caso, por ejemplo, de Yucatán, que es un gobierno muy exitoso en tema de seguridad, ahí pareciera que estás viviendo en otro país. Y es que esas son cosas que puedes hacer con ganas, ¿no? Realmente capacitar bien a los policías. Fíjate, Yucatán, que es un modelo que nosotros queremos implementar aquí en Guadalajara, porque no te puedes quedar así, en inacción, ¿no? Ya de plano decir, no pude, estoy rebasado, ya no puedo hacer nada y no depende de mí. Entonces, allá primero tienes que dignificar la función de la gente que cuida, ¿no? De los policías, que son quienes cuidan al pueblo. Entonces, ellos son de los mejores pagados, si no es que los mejores pagados del país. Pero aparte, tienen acceso, porque el Estado funciona como aval para que puedan accesar a créditos de Infonavit, que normalmente un policía, bueno, en el resto del país no lo tienen acceso al Infonavit. Y luego también sus hijos pueden accesar a cualquier universidad pública o privada, mientras que el policía se porte bien, ¿no? Y esté haciendo su función como debe de hacerla. Allá tienen una capacitación, una formación muy integral que les permite hacer su trabajo bien y ser entes de confianza hacia la ciudadanía, porque si no, pues cómo van a tener autoridad. Están dotados, pues, ¿no? Con capacitación, formación, con inteligencia, con infraestructura para cuidar a los ciudadanos. Pero también tendrías que empezar por... Estoy de acuerdo contigo, pero también la ciudad es más pequeña. O sea, sí, Mérida, así te dicen, no, pues es que está muy lejos la estación del Tren Maya, no está en Tella. Uy, qué lejos, ¿en dónde está? En 20 minutos. No, bueno, pues 20 minutos para mí sí, es claro. Nada. No, bueno, pero ve a Colima. Bueno, sí. Y Colima está incendiado, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces, yo creo que, no digo que esté fácil, pero lo que digo es que no puedes quedarte cruzado de brazos. O sea, si aspiras a gobernar una ciudad, un estado, no puedes rendirte. No puedes quedarte cruzado de brazos y decirle a la gente, están solos, porque ahora, no puedo. Yo siempre pregunto lo mismo, ¿y hay dinero? Porque yo luego veo que uno de los grandes problemas es que pareciera que hay unas arcas enormes y uno llega y dice, no, pues la verdad es que el 90% ya se fue en gasto corriente, ¿no? Y entonces se queda un 10% para hacer cosas chiquititas y no se puede hacer nada de lo que prometieron los políticos en campaña, porque efectivamente todo el gasto ya está etiquetado, comprometido.
Sí, hablas de algo muy importante y que tiene que ver un poco con contraste. No es un tema de hablar mal, es un tema de contrastar. A ver, nunca el dinero es suficiente, ¿no? Para todo lo que quisiéramos hacer. Yo creo que eso es claro. Desgraciadamente, además, los gobiernos municipales y estatales llegan y endeudarse. No hacen otra cosa, no saben hacer otra cosa más que eso. Luego también, lo que ya comentaba, que justo desde el 2018 empezaron a retirarse todos los apoyos a los municipios. Ha habido un debilitamiento del municipalismo. Entonces, sé que no está fácil. Pero, por ejemplo, yo acusé hace 2 años la compra de patrullas de sobreprecio por 392 millones de pesos más, ¿no? Que equivalía en ese momento, que estaba de moda, a las 20 casas grises del hijo del presidente, donde vivía el hijo del presidente. Es decir, había una licitación que por 400 millones de pesos tenía todas las patrullas que querías y todo el equipamiento de seguridad. Y lo único que cambiaba hacia la de 792 millones de pesos eran las torretas de las patrullas. Pues, ¿qué tienen las torretas de pues 300 millones? Imagínate, 392 millones. ¿Eran de Swarovski o qué? Pues yo creo, tenían algo. Entonces, ese tipo de compras medio extrañas es lo que tenemos que evitar. Y justo en estos gobiernos, digo, porque no ha sido fácil implementar sistemas anticorrupción, implementar la rendición de cuentas, no ha sido fácil, ha sido un proceso de muchos años. Y dicen, hay muchas teorías respecto de la corrupción, pero definitivamente sabemos que un aliado de la corrupción se llama opacidad. Sí. Entonces, parece que en vez de ir avanzando en estos sistemas anticorrupción, en la rendición de cuentas, las contralorías, vamos al revés. Entonces, hoy el contralor es un empleado del ayuntamiento, imagínate. Entonces, casualmente, la contralora, pues nunca hay nada que revisar, todo está perfecto, no hay corrupción, ¿no? Compraron en Guadalajara hace poquito un carrusel de 26 millones de pesos, Gonzalo. ¿Y se te hace caro? A ver, carísimo. A mí no se me hace nada caro. O sea, mira, ¿cuánto vale, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna de Puebla o la de la Ciudad de México? Yo lo que te digo es una cosa, y no estoy al contrario, qué padre que venga toda la infraestructura, que vengan todas las atracciones culturales, pero está muy complicado que en Guadalajara tiene años llegando el agua muy sucia, cuando llega, sucia. O sea, de verdad, es un tema de humanismo. Si no hay dinero, pues utiliza bien el dinero que hay. Algo tenemos que hacer, porque también ya es como que, pues ni modo, es que el CIAPA, es que ya desde hace mucho, es que no hay suficiente dinero para inversión. Bueno, pues si empiezas a hacer un ahorro, en vez de estar gastando en cosas que no son prioritarias, pregúntale a la gente, porque además tú como gobierno tienes que fomentar que haya más ciudadanía. Entre menos ciudadanía, pues peor, ¿no? El tema del gobierno. Pregúntale a la gente qué prefiere. ¿Un carrusel? ¿O que el agua salga limpia? con las torretas de Swarovski, o que el agua salga limpia para tus hijos. No, claro que te van a decir siempre que el agua salga limpia y que tengan mejor vivienda y que haya banquetas y que haya luminarias, etcétera, etcétera. O sea, sí, vamos, no le veo la discusión a eso. Claro. Lo que creo también es, ¿y dónde queda, por ejemplo, y perdón que sé, la cultura y el entretenimiento? Yo no creo que un carrusel de 26 millones sea caro. Que preferiría los 26 millones para que se limpie el agua, pues claro, no hay mucha discusión. Pero no, ¿cómo efectivamente hacer que puedas entrar en cada una de las casillas? Porque pues, al final del día, si lo que terminas por hacer es que todo sea, el presidente López Obrador así lo hace, ¿no? Recorto todo, pero todo se va a gasto social. Pues claro, pero va a llegar un momento en donde eso truene. No, y que bueno, el problema no tanto es a dónde lo destines. El problema es que realmente hagas una rendición de cuentas, que realmente el dinero se aplique sin capricho, porque el recurso público pues es de todos, ¿no? No es de unos cuantos. Entonces, que no se apliquen con capricho y para beneficio de los cuates, ni mucho menos, que se aplique para el bien social, ¿no? Para el bien de la sociedad. Por ejemplo, yo sí creo y se ha debilitado mucho el tema del emprendedurismo. Y aquí la gente es emprendedora. Aquí todo el mundo pone un changarro, ¿no? Entonces necesitamos generar lo que nos traiga riqueza, lo que le traiga riqueza a las familias, que nos traiga una mejor forma de vivir.
O sea, yo estoy de acuerdo, tenemos que fomentar de muchas maneras, o sea, pero insisto, tiene que haber una distribución del gasto. Es que fíjate, ahorita que dices emprendedurismo, ¿no? Pues es que por un lado, sí, la gente quiere poner un changarro, quiere poner un lugar donde pongan uñas, quiere poner un restaurante, quiere poner una cafetería, pero si salgo y la banqueta está rota, o salgo y no hay luminaria. Es parte de lo que tienes que hacer también. Y lo necesitas para la seguridad inclusive, porque tiene que estar como todos los programas interconectados, ¿no? O sea, no solamente tienes que promover que los policías tengan una mejor condición de equipamiento y de formación y de capacitación, y no solamente eso, también tienes que fomentar que las calles estén bien iluminadas, que las banquetas estén en buen estado, o sea, todo lo que tiene que ver, bueno, que los parques estén rehabilitados, todo lo que tenga que ver con lo que genera seguridad. Eso es parte de un gran proyecto, no puedes desarticular programas unos de otros, ¿no? Y el hecho de que también tengas, o sea, imagínate si tú dices, bueno, en tal colonia yo tengo un problema de seguridad. Lo más fácil, y los programas, se han hecho muchos programas pilotos, por ejemplo, que tienen que ver con urbanismo también, con seguridad. Y a lo mejor si tú dices, bueno, aquí pongo el puesto de seguridad, justo es la bajada, no sé, de los camiones, y luego van a caminar por esta cuadra que está muy oscura o que está medio peligrosa, la gente percibe como peligrosa, pero justo ahí a lo mejor alguien puede poner un puesto de papas a la francesa o de sachipulpos, y entonces pues ya va a sacar su foco y fomenta que la gente vaya y compre, entonces ya hay economía para la familia y hay tránsito en la calle. O sea, tú tienes que fomentar como todo, o tienes que articular todo lo que hagas en el gobierno para que sea, para que vaya ayudando una cosa a la otra, ¿no? ¿Y cómo corriges? Mira, hoy en la mañana leía en el periódico Mural, su primera plana decía, piden más seguridad los vecinos de la colonia americana, ¿no? Y entonces, pues, a ver, yo tengo muy estudiada la americana, por obvias razones, ¿no? Durante años hicimos un festival ahí, entonces entiendo a los vecinos. Entonces, ¿qué terminó pasando? Cambió la gente que visita la colonia americana. O sea, la colonia americana anteriormente tenías que iban familias y ahora van solo jóvenes de noche. Entonces, obviamente, con eso van a cambiar los distintos establecimientos que hay alrededor, y en lugar de que haya nada más una serie de establecimientos para que compren vestidos de novia, como está por la zona de Justo Sierra, pues vas a llenarlo de cervecerías y de alitas, que no van a hacer que haya esa dinámica que estás diciendo tú. ¿Cómo corregir para regresar a una dinámica distinta de flujo de gente, de población flotante, sin dañar a los comercios? O sea, es un reto importante. Mira, lo que pasa es que en Guadalajara lo que también percibimos mucho, y ahí justo acabo de estar con los vecinos de la colonia americana, es que no hay autoridad. Vaya a decir, no hay quien imponga autoridad. Yo entré a un ayuntamiento en donde tú llegabas, por ejemplo, como parte del quehacer diario del servidor público, de la parte de inspección y vigilancia, llegaban a los lugares de venta de cerveza, de alcohol, por ejemplo, y para empezar no podía haber menores de edad. Y si había un menor de edad, clausuraban el lugar, ¿no? Por ejemplo. Se iban a hacer inspecciones también cuando se reportaban decibeles superiores a los permitidos, ¿no? Pues obviamente por afectación a los vecinos. Hoy no pasa nada de eso, Gonzalo. O sea, hoy puedes ver, tú puedes ir a algún lugar donde venden alcohol que debe ser exclusivo, por ejemplo, un lugar que sea exclusivo, una discoteca para mayores de 18 años, y puedes ver chavos de 16 años. Porque no hay autoridad. Porque tú puedes estar en tu casa y el vecino puede poner a todo volumen la bocina o traerse el mariachi toda la noche, y si tú hablas, no va a haber respuesta. Hace un par de días estábamos en un mercado y de repente a un señor le empiezan a dar convulsiones. ¿Sabes qué desesperante que tardó? Estaba una cruz verde a 5 minutos. Tardaron 30 minutos en llegar. Bueno, ya íbamos en camino, de plano nos salimos del mercado para ir a traernos a alguien o que sea. Imagínate, es que necesitamos que ese tipo de cosas se atiendan, que la autoridad funcione, que los servicios públicos funcionen. En este caso era municipal, era una cruz verde lo que estaba más cerca, ¿no? O sea, media hora después llegaron los paramédicos. A lo mejor porque están rebasados, ¿no? No estoy culpando a los paramédicos en sí. La verdad es que aparte está en muy mal estado todo lo que es servicios públicos municipales también, los servicios médicos municipales, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, el tema es que las cosas funcionen, para empezar. El tema es que tú como ayuntamiento, pues en un principio de legalidad, hagas lo que la ley te obliga a hacer. 115 constitucional, ¿no?
por ejemplo. Sí, lo platicaba, de hecho, tanto con Verónica Delgadillo como con Pedro Kumamoto. Yo decía que era el 114 y como tú, es el 115. Lo tienen mucho mejor estudiado que yo. Pero, ¿en qué momento dejó de funcionar, según tu diagnóstico, el Ayuntamiento de Guadalajara? Con Pablo, con Ismael, con Enrique, con Aristóteles, con... Mira, más que... ¿Quién? Más con que Ramiro. No, más que no funcionar, yo creo que han dejado, desgraciadamente hay una tendencia de lo que yo no traje, no lo continúo, ¿no? Entonces como que cada quien llega a meter sus ideas, según ellos, a implementar programas y vuelvo a lo mismo. Yo creo que un problema enorme es la falta de transparencia, que en un sistema progresivo pues tendría que ir mejorando los sistemas de transparencia, los sistemas de anticorrupción, pero no, las autoridades lejos de ir mejorando los sistemas los han bloqueado, ¿no? Los han estado como olvidando, como bajando, y ese es un problema, porque si no tenemos claridad del uso de los recursos públicos, ahí empezamos. Si no tenemos claridad de qué están haciendo las autoridades con nuestro dinero, qué están haciendo las instituciones, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vigilamos? Es que, Diana, yo creo que estamos en un problema muy grave, no solo en Guadalajara, sino a nivel nacional, lados, claro. En donde pareciera que hay un sector de la población, de manera muy entendible, que dice, a mí me queda claro que el gobierno federal no se está robando el dinero porque me está llegando en la mano. Entonces, como a mí me están llegando en la mano 2, 3, 6, 10 mil pesos, dependiendo de cuántos programas sociales esté incorporada la persona o la familia, eso quiere decir que son transparentes, el dinero me está llegando, no hay corrupción, cuando en realidad lo que no platican es que esos 2, 3, 6, 10 mil pesos que les llegan, pues realmente se los sacaron de una bolsa al señor y se los regresaron por la otra a partir de sus impuestos, ¿no? Y mientras tanto sí hay una opacidad que va ahí sí como tanto dice el presidente, como las escaleras barriéndose de arriba hacia abajo, ¿no? Y entonces la opacidad es opaco el gobierno federal, son opacos los gobiernos estatales y son opacos pues, las alcaldías también. Ha habido mucha regresión, mucha descomposición, yo creo, y tienes toda la razón, fomentado desde la posverdad. Entonces la ley no está en la ley, dependiendo de lo que se me antoje. Y pues bueno, cuando tienes una cabeza que hace lo que mejor le parece, y que le miente a la gente, y que abraza a los delincuentes, y que no cree en las instituciones, ni en fortalecerlas, y que cree que su palabra es más importante que lo que dice la Constitución, claro, coincido, estamos en un problema. ¿Cómo convencer a un... el cambio? A ver... Es que eso es parte importante de mi pregunta. ¿Cómo convencer a generaciones que piensan que el PRI y el PAN tienen todo menos hábito o ímpetu de cambio? Tenemos que educar, ¿no? Porque mira, es muy fácil y además ha sido el discurso durante 5 años de este gobierno, que además lo ha hecho muy bien comunicándonos. Si algo se le reconoce al presidente de la República, algo se le podrá reconocer, es que tiene una gran forma de comunicar, conecta con la gente, pero además ha utilizado todo un sistema tecnológico, ¿no? Bueno, pues el TikTok, ¿no? Yo creo que es el rey del TikTok, él y toda la gente que le ayuda. Le sabe de la propaganda. Ajá, entonces yo creo que los chavos tienen que enterarse mejor. Yo no voy a defender a los gobiernos del PRI y del PAN, jamás voy a defender a nadie que haya hecho las cosas mal, que se haya enriquecido ilegítimamente, o sea, eso yo estoy de acuerdo, no está bien, pero lo que sí puedo decir es que hemos tenido libertad, que han ido en progreso nuestros derechos, que teníamos instituciones que poco a poco iban funcionando cada vez mejor, y que eso nos iba llevando por un camino de más certezas, la certeza jurídica. Y que hoy a mí me toca ver la destrucción de las instituciones, me toca ver totalmente cómo se ha posicionado la posverdad, ¿no? Cómo ya los políticos dicen, no, yo no traigo un saco negro, es azul, ¿no? Pero es que es negro, no, es azul. Y así, con esta tranquilidad. Los cocodrilos vuelan bajito, pero sí, vuelan. Y que las instituciones lo permiten. Y cómo la acción sobrepasa lo que dice la ley. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues invitar a los jóvenes a que se informen, a que lean, a que se eduquen.
porque este es su país, al final del día este es su país, sobre todo de los jóvenes. Se tendría que decir eso, ¿no? Que en algún momento si no se vota, pues el país va a tener un cambio radical, y me imagino que lo mismo puede pasar en Jalisco o en cualquier parte dentro de la visión que están ustedes pugnando. Sí, claro. A ver, es trascendental que ahora para el 2 de junio la gente vaya y vote. Es trascendental. Y lo que nosotros estamos viendo en la calle es eso, que hay mucha intención. Veamos si resulta, ¿no? Si se ve reflejado de verdad la intención. Vamos a votar en tándem para gubernatura, presidencia municipal y presidencia, sí. o va a haber voto diferenciado. Sí, mira, yo creo que va a haber voto diferenciado, porque más Jalisco es de los estados en donde más siempre hay voto diferenciado. Pero mira, son 6 boletas electorales. En esta ocasión, en una sola mesa se van a dar las 6 boletas, no hay mesa local y la federal. Entonces, hay mucha gente que dice, yo me voy voto lineal, ¿no? Los que van a votar por el PAN y quienes por el PRI o quienes por el PRD. Entonces, a mí lo que me dicen, de hecho, y nos dicen en la calle, aquí está su voto oculto. La verdad es que no le he dado seguimiento a otros estados, pero aquí, en las encuestas que sacan, normalmente traen un 40% de gente que no contesta la encuesta. ¿Algo así? Que no contesta. Entonces, lo que se ha medido muy bien y lo que medimos en la calle muy bien, la misma gente te lo dice, aquí está su voto oculto. O sea, claro que vamos con ustedes, aquí está su voto oculto. Pero la gente tiene miedo, porque ya han dado cristalazos, por ejemplo, a vehículos que traen una calca diferente a Morena, ¿no? Por ejemplo. Porque los servidores de la nación ahorita están bien activos y se la pasan visitando a la gente y diciéndoles que ya saben que si no gana Morena les van a quitar el programa y etcétera, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo también de que les quiten sus programas, pues es algo que de alguna forma ya están recibiendo y lo necesitan la mayoría de gente. Y entonces prefieren no contestar. Y de la gente que contesta, todavía hay un porcentaje de indecisos. Entonces yo creo que esto está todavía se puede ir para cualquier lado, todavía, de hecho en el 2021 prácticamente la elección se terció. En cuanto a lo federal, que es donde fuimos en coalición por primera vez, en aquel tiempo Va por México, se terció. Entonces, no sabemos cómo se vaya a comportar. Yo creo que sigue la moneda al aire y que vamos a dar muchas sorpresas. A ver, para terminar, dime qué canciones estarían en tu playlist, que sería la forma en la que gobernarías Guadalajara. Ay, qué buena pregunta. Pues yo creo que sin duda Guadalajara, para que vuelva a hacer todo eso que dice la canción. Guadalajara, Guadalajara. Hay una que no recuerdo cómo me viene toda la tonada a la mente, pero te regalo. Ya sé cuál es esa. Creo que a Guadalajara le hace falta mucho amor, mucho cariño. Es de Carla Morrison. Es de Carla Morrison. Ya me entendiste cuál. Sí. Sí, creo que le cantaría algo así. Que vamos a darle todo el corazón, todas las ganas. Esta es la ciudad donde viven mis hijos, ¿sabes? ¿Qué dicen tus hijos de tu campaña y de que estés en esta? Mira, no me gusta que se relacionen mucho en los temas políticos, porque aparte tienen sus propias actividades, ¿no? Tanto deportivas como sí, pero te ven llegar y dicen, ¿dónde estuviste en domingo? Pues estuve con un necio locutor que me quiso entrevistar. Así de, Gonzalo. No, la verdad es que ellos siempre son como muy orgullosos de su mamá, ¿no? O sea, ¿y cómo vas, mami? Y ya siempre me están viendo en redes y me ponen likes y me comentan cosas, me mandan mensajes. Entonces, pues es algo padre, porque para ellos es como un orgullo, ¿no? Bueno, la próxima vez que nos veamos, no te voy a decir que sea con tus hijos para tenerlos a un lado, pero diles, porque vamos a hacer un ejercicio musical en donde efectivamente hagas un playlist de cómo sonaría Guadalajara bajo tu administración. Hay una canción muy bonita que me hicieron unos chavos bien talentosos, ya está en Spotify. ¿Qué se llama? Diana González. Fuerza y corazón por Guadalajara. La voy a buscar. Muy bien, está bastante bonita, son muy talentosos los chavos. Fíjate que mis hijos incluso son un poco de muchas redes sociales. ¿Sí? Y andan muy activos en redes, en YouTube y todo esto. Qué bueno. Pero me gusta, está ahorita como muy inseguro, ¿no? Nada más me dicen, mami, cuídate mucho, no se preocupen. Todos los días me encomiendo bien a Dios, entonces creo que estoy bien cuidada. Pero es lo único, que a veces se preocupan un poquito. Y bueno, también para su protección prefiero tener... No, por eso digo que es entendible que haya familiares que digan, yo mejor quiero estar a un lado porque al final del día voy a tener que estar en el reflector en el momento en que gane mi madre. Entonces,
es muy comprensible que en campaña estén unos muy tranquilitos. No, más bien yo los echo a un ladito porque sobre todo el niño le encanta la política y me pregunta y se pone a ver los debates y me da sus opiniones y le gusta mucho la política. Mi hija dice que no le gusta, pero ahí anda también en las planillas de la sociedad de alumnos, de la escuela, y entonces ya lo traen en la sangre. Ya, pues, están contentos. Están contentos. Te van a caer muy bien. ¿Y nadie quiere ser abogado mercantil, penal o eso? Mi hija quiere ser abogada. Ajá. El niño todavía no, dice que va a ser basquetbolista, todavía no sabe muy bien, todavía dice que va a ser basquetbolista profesional. Entonces, bueno, pues vamos a ver todavía qué. Vamos a ir viéndolo. Diana González, candidata de Fuerza y Corazón. Qué gusto. Por Guadalajara. Por Guadalajara. Muchas gracias. Gracias a ti, Gonzalo. Gracias. Un gusto. Ahí está Diana González esta mañana con nosotros aquí en Real. Me faltan todavía Óscar Santos Rizo, que es el candidato de Fuerza y Corazón por Zapopan. Y me falta José María Martínez, el candidato de Sigamos Haciendo Historia en Guadalajara. Ese, al parecer, lo hago el día de mañana y Óscar espero hacerlo en las próximas horas. ¿Por qué? Pues porque al final del día, ustedes a partir de estas entrevistas son quienes van a decidir el futuro de su ciudad. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús habló hacia sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo los mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya se los había dicho. Eso es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat.